En esta ocasión estamos interesados en poder comparar la vida media expresada en horas de dos tipos de componentes electrónicos. Para ello tomamos una muestra aleatoria simple de cada tipo de componente y obtenemos los datos que se pueden ver en la tabla aquí. Supongamos que tenemos el componente tipo 1 y el componente tipo 2. Del tipo 1 vamos allí al almacén. Sacamos una muestra de tamaño n igual a 50, n sub 1 igual a 50, y obtenemos que el tiempo medio de vida de estos componentes es de 1260 horas en total, con una desviación típica de esa muestra de 20 horas. Para el componente número 2 vamos al almacén, sacamos una muestra de tamaño n sub 2 igual a 100, los ponemos todos en marcha y resulta que la vida media de esos 100 componentes es de 1240 horas, con una desviación típica, otra vez, de la muestra en cuestión, de esos 100 elementos, de 18 horas. ¿Vale? Pues se nos pide que calculemos un intervalo de confianza para mu sub 1 menos mu sub 2, donde mu sub 1 es evidentemente la esperanza o la media poblacional, por así decir, del primer grupo, del primer tipo de componente, y mu sub 2 la esperanza del segundo grupo, a un nivel del 68%. Para poderlo hacer, se nos pide que supongamos durante el contexto del escenario que las poblaciones son normales. ¿Y por qué nos dice esto? Pues a ver, tenemos ante nosotros un escenario donde las dos muestras en principio son independientes, los tamaños son n sub 1 igual a 50, n sub 2 igual a 100, hasta aquí no hay ningún misterio, los estadísticos de las medias y de las desviaciones típicas de la muestra son estos que tenemos aquí, pero tenemos dos muestras independientes. Los tamaños muestrales son conocidos, pero las varianzas son desconocidas. Si las varianzas son desconocidas, tenemos dos test posibles. Hay un test para cuando las varianzas de la población, a pesar de ser desconocidas, pueden ser iguales, y otro cuando las varianzas, a pesar de ser desconocidas, podemos ratificar que son diferentes. Yo no sé qué test tengo que aplicar a priori. Yo no sé si tengo que aplicar un test suponiendo igualdad de varianzas o diferencia de varianzas, o si tengo que aplicar los dos y ver si son consistentes entre ellos, si los dos dan el mismo resultado, porque si no, lo que estoy haciendo no tiene ningún sentido. Entonces, este es el peor escenario en el que nos podemos encontrar, porque sí, supongamos que las poblaciones son normales, es decir, yo ya sé a priori que x sub 1 es una población normal mu sub 1 sigma 1 y que x2 es otra población que es una normal mu sub 1 sigma 2. Pero claro, yo no sé si sigma 1 es igual a sigma 2 porque son desconocidas. Entonces, claro, si yo no las conozco, no sé si van a ser iguales o no van a ser iguales. Tengo estimadores, ¿vale? Pero no conozco las varianzas como sí que ocurría en el ejercicio anterior. Pues como no las conozco, pues voy a tener que hacer primero una prueba para decidir si estas dos poblaciones tienen la misma varianza, si sigma 1 es igual a sigma 2 o la misma desviación típica, que al final es lo mismo, o si son diferentes. Y en principio, si son iguales o diferentes, el estadístico de contraste que habrá que utilizar será uno u otro, depende de en qué caso nos encontremos. La primera pregunta gorda desde el punto de vista estadístico es: ¿y estas dos poblaciones tienen la misma varianza o no? Por tanto, antes de proceder, tenemos que hacer un t-test para el caso de varianzas iguales y otro para el caso de varianzas distintas, o bien hacer primero un test para saber si las varianzas pueden ser o no iguales, ¿vale? Entonces, realmente, antes de resolver el problema que nos pide el enunciado, me tengo que plantear un contraste de hipótesis adicional, que es el contraste de hipótesis, donde la hipótesis nula es comparar si sigma 1 podría ser igual a sigma 2, igualdad de varianzas o de desviaciones típicas, contra una hipótesis alternativa de que sigma 1 sea diferente a sigma 2. Este es el caso específico que solo podréis hacer si sabéis que las poblaciones son normales y desconocéis las desviaciones típicas o las varianzas, donde el estadístico de contraste es la f de Fisher, ¿vale? Nuestro estadístico de contraste resulta ser f sub 0 igual al cociente entre la varianza muestral número 1 y la varianza muestral número 2,
y en principio esto se distribuirá en el caso de que las dos poblaciones sean normales y la hipótesis nula sea cierta, supongamos que las varianzas son iguales. Si las varianzas son iguales, ¿qué es lo que suele pasar? Pues a ver, las desviaciones típicas muestrales o las varianzas muestrales deberían ser parecidas, por tanto este cociente debería ser cercano a 1. Pues básicamente este estadístico de contraste tendría distribución f de Fisher con n sub 1 menos 1 grados de libertad y n sub 2 menos 1 grados de libertad, y el valor tendría que ser cercanito, por así decir, a 1, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, ¿quién es este estadístico de contraste? Pues si hacemos los cálculos, f sub 0 sería el cociente entre desviación típica muestral de la primera muestra, sería 20 al cuadrado, está en la tabla, dividido por desviación típica muestral o varianza muestral del segundo, 18 al cuadrado. Si hacemos los cálculos, pues 20 al cuadrado entre 18 al cuadrado, si no me he equivocado yo, sería 1,2345679. ¿Vale? Este sería mi estadístico de contraste. El p-valor, en el caso de igualdad de varianzas, resulta que, claro, tenemos el primer problema, bueno, que no es que sea un problema, simplemente es inherente a la estadística, justamente la f de Fisher no es simétrica, ¿vale? No resulta ser como la normal, donde un valor es el opuesto del otro, por simetría. En el caso de la f de Fisher, también en función de los grados de libertad la forma difiere, ¿no? Pero yo qué sé, la f de Fisher, imaginemos que hace una cosa así. Entonces, en este caso, hay que dictaminar con una f de Fisher de estas características, de n sub 1 menos 1 y n sub 2 menos 1 grados de libertad, hay que determinar cuál es el valor más pequeño de establecer con este estadístico de contraste, que caería por aquí. Aquí estaría el f sub 0. Habría que determinar cuál es el valor más pequeño de suponer 2 veces la probabilidad de que mi distribución sea más pequeña que el f sub 0, es decir, 2 veces la probabilidad esta que hay aquí, o 2 veces la probabilidad esta que caiga por encima. ¿Vale? Entonces, entre esos dos valores, que sería la probabilidad de que una f de Fisher es menor o igual que f sub 0 y la probabilidad de que la misma f de Fisher sea mayor o igual que f sub 0, la multiplicamos por 2 y sacamos el mínimo para así hallar el p-valor del contraste, ¿vale? Es uno de los contrastes más diferentes con respecto a lo que venimos haciendo, porque pues no tiene una distribución que sea simétrica, ¿vale? Entonces, en nuestro escenario, el p-valor vendría dado, como he dicho, por el mínimo de considerar 2 veces la probabilidad que una f de Fisher con n sub 1 menos 1, n sub 2 menos 1 grados de libertad sea más pequeño o igual que f sub 0, y 2 veces la probabilidad de que una f de Fisher con n sub 1 menos 1, n sub 2 menos 1 grados de libertad fuera menor o igual que f0. Al final lo que miro es qué tan extremo es ese estadístico de contraste que he hallado, buscando el mínimo de la probabilidad que quede por debajo, que quede por arriba, teniendo en cuenta que lo multiplico por 2, porque claro, el mínimo me quedaré con el más pequeño, pero debo repartir al lado y al lado de los valores. Recordad que lo que yo estoy buscando es qué tanto se aleja de 1, por tanto, si vuelvo al gráfico anterior, imaginad que esto tuviera el número 1 pues por aquí, ¿vale? Imagina que esto fuera el 1, que básicamente indicaría pues, una igualdad perfecta de varianzas. Yo lo que tengo que ver es si el estadístico de contraste se aleja mucho por arriba o por abajo, y repartir esa probabilidad por falta de simetría en un lado u otro multiplicando por 2. ¿Vale? Entonces, la más pequeña de las probabilidades multiplicada por 2. En este caso, si lo queremos calcular, pues tenemos todos los números que nos hacen falta. Lo que vamos a necesitar es calcular esa f de Fisher, ¿vale? Entonces, si queréis calcularlo en R, bueno, vamos a hacer primero aquí los cálculos, serían el mínimo de 2 veces la probabilidad de que una f de Fisher con, en este caso serían 50 menos 1, 49 y 100 menos 1, 99 grados de libertad, fuera más pequeño que 1,2345, que he dicho, 679, y 2 veces la probabilidad de que una f de Fisher con los mismos 49 por un lado y 99 por otro grados de libertad sea mayor o igual, ojo que aquí la he liado, he puesto 2 veces lo mismo, Uno es menor o igual, el otro es mayor o igual, claramente, uno es por un lado, el otro es por el otro,
que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 respectivamente, ¿vale? Pues básicamente esto se puede calcular fácilmente utilizando las tablas de la F de Fisher, si es que disponemos de tablas, o yo creo que es más fácil incluso utilizar R para poder acceder a los cuantiles de una F de Fisher. Si lo hacemos en R, esto es bastante simple, porque lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 2, voy a ponerlo aquí, multiplicar por 2 el cuantil PF. PF significa eso, es la función de distribución de una F de Fisher, donde los parámetros a pasarle sería el estadístico F sub 0, el n sub 1 menos 1, el n sub 2 menos 1, y aquí hay que tener en cuenta que uno es menor o igual y el otro es mayor o igual. Para el menor o igual, lo que vamos a hacer es pasarle el parámetro lower.tail igual a false, y así nos dará esta probabilidad que vemos aquí. En particular, yo ya lo tengo calculado con nuestro F sub 0, que es este 1,23, n sub 1 menos 1, que es 49, y n sub 2 menos 1, que serían 99. Este da un total, al multiplicar por 2, de 1,62, 51,15. ¿Vale? Mientras que el otro, si lo calculamos, voy a colocarlo aquí de color rojo para que lo distingáis, este sería 2 veces que multiplica la probabilidad que una F de Fisher tome el valor menor o igual que F sub 0, teniendo en cuenta que n sub 1 menos 1 son los grados de libertad en primer lugar y n sub 2 menos 1 serían los otros, y el parámetro sería lower.tail. En este caso sería igual a... De hecho, en este sería igual a false, porque este es el mayor o igual, que ahora me doy cuenta. El otro sería igual a true, porque el otro sí que es menor o igual. El menor o igual sí que es la cola menor. Este sí que es el parámetro lower tail igual a true, ¿vale? Menor o igual, lower tail igual a true, mientras que este, al ser mayor o igual, es con lower tail igual a false, o si lo preferís, con 1 menos la probabilidad, que básicamente daría lo mismo, ¿vale? Entonces este segundo, el de color rojo, si lo calculamos da 0,3748846, y en definitiva ese p-valor, que sería el mínimo de estas dos cosas, el p-valor sería de 0,3748846, como veis es bastante más grande que el nivel de significación alfa que habíamos establecido, ¿vale? En el enunciado nos decía un nivel de significación del 2%, o lo que es lo mismo, un nivel de confianza del 98%, por tanto esto es mucho, mucho más grande que alfa, que es 0,02, y por tanto, bajo estas condiciones, al ser un p-valor alto, no tenemos evidencias para poder rechazar la hipótesis nula. ¿Esto qué significa? Pues significa que, tal cual lo acabamos de hacer, nuestro estadístico de contraste calculado pues está muy cerquita del número 1, es lo que decíamos, ¿no? Yo hubiera rechazado si el estadístico de contraste hubiera estado muy lejos por allá, se hubiera acercado terriblemente a 0 por otro lado, ¿no? Si hubiéramos caído en estas regiones, en la F de Fisher sí que hubiéramos rechazado la hipótesis nula, porque la probabilidad de haber hallado una muestra con tales características sería baja si la hipótesis nula fuera cierta, pero no es así. En este caso, F sub 0 está bastante cerca de 1, este cociente es bastante cercano a 1, 1,23 tampoco es que esté tan lejos de 1, ¿no? No ha dado 900 sí que está lejos de 1, pero 1,23 no está tan lejos, y por eso no hay evidencias suficientes como para rechazar la hipótesis nula, así que podemos estar en el escenario donde suponemos igualdad de varianzas en la población, ¿vale? Sigma sub 1 igual a sigma sub 2. Podemos considerar las varianzas iguales. Pues teniendo en cuenta que estamos en este escenario, ahora empieza nuestro ejercicio de verdad, porque nuestro ejercicio es el contraste de hipótesis nula media de la primera población igual a media de la segunda población contra la hipótesis alternativa de que la media de la primera población es diferente a la media de la segunda población, donde las varianzas son iguales con normalidad en las poblaciones. Por tanto, en este caso, el estadístico de contraste que se fabrica es el T sub 0, que agarraos que viene en curvas, es una formulita un poco larga, ¿vale? Voy a colocarla así. Sería, en la parte de arriba sigue siendo x1 barra menos x2 barra, aquí no cambia absolutamente nada. Lo que sí cambia es que
La varianza que colocamos abajo no es ya sigma 1 partido n1 o sigma 1 cuadrado partido n1 más sigma 2 cuadrado partido n2, que era la que utilizábamos en el caso de que las poblaciones tuvieran varianzas diferentes, sino que en el caso de la igualdad, fijaros que ni siquiera es una normal, es una t de student, donde abajo hay que colocar 1 partido n1 más 1 partido n2 que multiplica, y aquí hay que colocar n sub 1 menos 1 que multiplica a s1 tilde cuadrado más n sub 2 menos 1 que multiplica a s2 tilde cuadrado y dividido todo esto por n1 más n2 menos 2, ¿vale? Y en el caso de que la hipótesis nula sea cierta, igualdad de medias, esto será un estadístico de contraste que seguirá una t de student con, en este caso, n sub 1 más n sub 2 menos 2 grados de libertad, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, el estadístico de contraste un poco feo, ¿vale? Hay que hacer 20.000 millones de cálculos, pero bueno, tenemos la suerte que conocemos todos los datos, ¿vale? Entonces voy a colocar yo aquí esta cosa, voy a venirme para aquí para hacer la raíz cuadrada ya preparadita y mona. Y lo que vamos a hacer es sustituir. x1 barra, ¿cuál era la media de la primera muestra? Era 1260. Menos la media de la segunda muestra era 1240. Dividido por 1 partido el tamaño de la primera muestra. 1 partido 50 elementos más 1 partido 100 elementos. Que multiplica a este valor, a esta especie de compensación de promedio, media ponderada, por así decir, entre las varianzas de la población. De la muestra, que serían 50 menos 1 que multiplica ese 1 tilde cuadrado, que eran 20 al cuadrado, más n sub 2, 100 menos 1 que multiplica ese sub 2 tilde cuadrado, 18 cuadrado, y dividido por 50 más 100 menos 2. ¿Vale? Entonces esta sería la fórmula que nos quedaría en este caso, ¿vale? En este escenario de igualdad de varianzas, suponiendo que las varianzas son las mismas, porque hemos hallado evidencia estadística de que las varianzas no tenían por qué ser diferentes. Y en este caso lo que sí que nos toca es hacer pues, cálculos un poco a saco, ¿vale? Yo ya los tengo hechos, por suerte. Si sacáis la calculadora o lo hacéis con R, esto da 7,72, 63... 624, y como estamos en un caso de hipótesis alternativa bilateral, diferencia de medias, y de nuevo volvemos a tener ahora sí el paraguas de la simetría de la distribución de la t de student, pues en nuestro caso, imaginad, volvemos a tener el escenario de siempre, una t de student que más o menos es como una función así acampanada, como si fuera la normal, pero no es la normal, ¿vale? Esto sería nuestra distribución, una t de student con, ¿qué serían? 50 más 100 menos 2 grados de libertad, que de hecho veo que aquí se me ha escapado un 0, he puesto 500, no son 500, son 50. Así. Eso sería mi distribución, y como estamos en una hipótesis alternativa bilateral, tengo que volver a hallar el punto a partir del cual rechazaríamos por arriba o por abajo, que en este caso sería el de que la t de student con, en este caso, 50 más 100 serían 150 menos 2, pues serían, si hacemos los cálculos, 148 grados de libertad. Este sería el valor al nivel de significación 1 menos alfa medios, y este sería el de la t de student 148 al nivel de significación alfa medios, ¿vale? Lo podemos hacer así, si queréis, o directamente buscar el p-valor, es decir, el p-valor pasaría por, yo ahora tengo mi estadístico de contraste, el t sub 0, lo que necesito, si queréis hallar la región crítica lo podemos hacer, pero si no, una forma más fácil sería que yo tuviera aquí mi distribución normal, bueno, normal no, perdón, de t de student, una t de student con 50 más 100 menos 2 grados de libertad, yo colocar aquí mi estadístico de contraste, 7 y pico, 7,72, ¿vale? El valor t sub 0 que me ha dado, y que yo halle cuál es la probabilidad de haber hallado un valor tanto o más extremo que este, donde, como es bilateral y por simetría,
Yo aquí tendría menos t sub 0 y me estoy preguntando cuál es la probabilidad de que esta t de student se vaya por arriba de 7,72 o por abajo de menos 7,72, ¿vale? Este sería hacerlo por p-valores. Yo lo voy a hacer por p-valores, creo que es más fácil, ¿vale? En este caso sería 2 veces la probabilidad de que una t de student con 148 grados de libertad fuera mayor que el valor absoluto de t sub 0 del estadístico de contraste que hemos hallado, del 7,72, y que evidentemente lo podemos hacer como 2 que multiplica a 1 menos la probabilidad de que una t de student con 148 grados de libertad fuera más pequeña que 7,72, lo cual significa que podéis volver a utilizar la función de distribución de R o de Python y que a partir de ahí podéis sacar el p-valor que de hecho os va a dar súper pequeño, ¿vale? Os va a dar del orden de 8,56 por 10 elevado a, dejadme que cuente decimales, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, ¿vale? Elevado a menos 13, es decir, aproximadamente 0, ¿vale? Un p-valor súper pequeño, el cual nos confirma, pues, que al ser tan pequeño, hay evidencias en contra de la hipótesis nula, de esa igualdad de medias que habíamos supuesto, a favor de la hipótesis alternativa de que, en efecto, las medias de esas dos poblaciones, de esos dos tipos de componentes, son esencialmente diferentes. ¿Que lo queréis hacer utilizando un intervalo de confianza? Pues tened en cuenta que, claro, si este es el estadístico de contraste, ahora hay que sacar el intervalo de confianza a partir de esta fórmula, ¿vale? En particular con un nivel de significación alfa, como nos pedía el enunciado del 2%, pues tendríamos que despejar para sacar un intervalo como Dios manda. ¿Cómo sería este? El intervalo de confianza a un nivel de significación alfa oportuno, pues sería x1 barra menos x2 barra menos el estadístico, que sería t sub n sub 1 más n2 menos 2 al nivel de significación 1 menos alfa medios, que multiplica a la raíz cuadrada de todo lo que he enchufado abajo del todo y que he enchufado yo por ahí abajo del todo. He enchufado n sub 1 menos 1 por s sub 1 tilde cuadrado más n sub 2 menos 1 por s sub 2 tilde cuadrado dividido por n sub 1 más n sub 2 menos 2, coma, y ahora pues voy a hacer de vago redomado, ¿vale? Voy a copiar toda esta cosa. Vamos a decirle aquí copiar, vamos a poner aquí y pegar. ¿Me cabe? No, no me cabe, que me va a caber si esto es enorme. Bueno, lo pego y básicamente lo único que tengo que hacer es cambiar este menos por un más para así obtener la fórmula en el caso que queráis utilizar un intervalo de confianza, ¿vale? Aquí sí que hay que armarse un poquito de paciencia y de hecho aún me he dejado una cosa, ¿no? Porque dentro de esta fracción me falta el 1 partido t sub 1, 1 partido n sub 1 que multiplica 1 partido n sub 2 más 1 partido n sub 2, ¿no? Que multiplica toda esta cosa, por tanto, aún la he liado yo parda. Dejadme corregir aquí estos dos subíndices y ya lo escribo bien. Esto era n sub 2, esto era s sub 2 y todo esto encima multiplica a 1 partido n sub 1 más 1 partido n sub 2, así, extendiendo la raíz cuadrada de este modo, ¿vale? ¡Buah! Casi nada, chavales. A ver, dejadme quitar toda esta cosa. Voy a volver a copiarla de arriba para que sea más fácil. Como veis, en este caso, las fórmulas no están pensadas para hacer a mano. A ver, durante muchos años se han hecho a mano, ¿eh? Durante cientos de años se han utilizado estas fórmulas y nadie se ha quejado, simplemente se venían haciendo así. A día de hoy, al tener R o tener Python, pues entendéis que no tiene ningún sentido tener que hacer todas estas bicharracos a mano, ¿vale? Entonces, en este caso, podríamos ir y sustituir los datos, los tenéis absolutamente todos, porque incluso hemos hallado el estadístico de contraste. Bueno, el estadístico, de hecho, no lo hemos hallado, pero lo podemos hallar en un segundo. El único dato que nos falta es n1 más n2 menos 2 al nivel 1 menos alfa medios. Recordemos que esto es una t 148 haciendo los cálculos y considerando un alfa del 0,02, 1 menos alfa medios sería el nivel de significación del 99%, y en este caso pues no me lo sé de memoria, pero voy a mirarlo en R. En R simplemente hay que hacer Qt, ¿vale? Qt,
de 0,99 utilizando grados de libertad de F, degree freedom, 148, ¿vale? Entonces colocaríamos 0,99, de F igual a 148 y ¡pimbas! Esto sale 2,31808, ¿vale? Y básicamente este sería el único valor que no teníamos, porque las medias las tenemos, las n's las tenemos, que salen por todos lados, las varianzas muestrales también las tenemos, sustituimos, operamos pim pam, y en principio esto nos tendría que dar el resultado. Y en este caso el intervalo, cuando lo calculéis, ya os lo dejo de ejercicio, ¿vale? Para no manteneros aquí haciendo cuentas como un tonto, pues evidentemente este intervalo tendrá que ser, no sé, me lo invento, ¿vale? 14,9 hasta 25,1. ¿Y por qué digo que tendrá que ser así? Porque el 0 no podrá pertenecer. Recordad que nosotros hemos rechazado la hipótesis nula a favor de la alternativa porque el p-valor ha dado 0. Cuando el p-valor es 0, recordad, hemos encontrado evidencias más que suficientes en contra de la hipótesis nula, en contra de esa igualdad de medias, a favor de la hipótesis alternativa de que las medias de estos dos componentes son totalmente diferentes. Entonces, cuando vosotros calculéis el intervalo de confianza, no puede contener el 0, porque el 0 significaría que la igualdad de medias, el mu1 igual a mu2, es aceptable, entonces os dará probablemente unos números así mayores que 0, un intervalo de confianza que no contendrá el 0 y por tanto podréis respaldar esa hipótesis alternativa de que la diferencia de medias es diferente de 0, porque el 0 no pertenece al intervalo de confianza en cuestión y de hecho podréis decir más, podréis decir que con un nivel de confianza del 98%, la media mu1 es por lo menos 14,9 puntos más grande que la diferencia 2 o es como mucho 25,1 puntos más grande que la diferencia 2, porque este intervalo de confianza que habréis fabricado será para la diferencia de medias, será para mu1 menos mu2 perteneciente a este rango, ¿vale? Entonces, si 0 no pertenece, podréis garantizar que las medias de esas dos poblaciones son claramente diferentes y que, además, por lo menos la primera se halla 14,9 puntos por encima de la segunda.